Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde hablaremos de cómo creamos nuestra propia realidad y las herramientas de bioreprogramación, física cuántica, neurociencia, epigenética, inteligencia emocional, entre otros, para transformarte desde adentro. Yo soy Tania Ramón, especialista en bioreprogramación. Hola, ¿cómo estamos? Pues arrancamos la semana con el cuerpo habla lo que la boca calla. Ya estamos en nuestro parte 30. Fíjense qué maravilloso. Llevamos 30 lunes hablando de estos temas. Y bueno, pues agradeciendo mucho el mensaje de estos chicos que viven en Perth, Australia, que nos pidieron que por favor habláramos de los tumores en el cerebro. Y fíjense, es un tema largo, es un tema que tiene muchas sutilezas. Primero que nada, tengo que decirte que un tumor es una de las dos facultades que hace nuestro cerebro. Fíjate, el cerebro hace dos cosas. Bueno, hace muchas, pero en relación a los padecimientos. En la primera, para bio, vamos a decir que nuestro cerebro cava, es decir, hace pérdida o decrecimiento celular, por ejemplo, como una hernia. Vamos a decir una hernia es un decrecimiento celular. El cerebro manda decrecer células, es decir, cava, ¿no? Hace una pérdida celular. Y en el otro caso es crecimiento celular. Un tumor es un crecimiento celular de tejido. Y entonces, en cualquier parte de nuestro cuerpo donde exista un tumor, tienes que saber que el cerebro comanda crecimientos celulares, primero para hacer que tengas un órgano más grande. El objetivo primordial sería ese, hacer que tengas la facultad de ese tejido de una manera más eficiente, hacer crecer el órgano para darle mayor capacidad o de respiración o de reproducción. Pero si bien es cierto, también el tumor y la presencia de él sirve para recordar algo, es algo que no está resuelto y que evidentemente la presencia de un tumor pues es algo que se percibe, que se siente, la persona todo el tiempo está en conciencia de tenerlo. Entonces, bueno, de ahí se desprenden estas ideas de los tumores benignos y malignos y bueno, eso sería una situación mucho más larga de explicar. Recuerden siempre que el cerebro busca hacer eficiente la energía. Entonces, cuando mantiene células listas para evitar nuevamente ulcerar y regenerar, es decir, mantiene células ahí en reposo, listas en caso de alguna recidiva, a eso es a lo que le llaman un tumor benigno. Sin embargo, todo está siempre en facultad de nuestro mismo cerebro. Ahora sí, atendiendo a nuestros seguidores, vamos a hablar que el tumor del cerebro, en específico para el día de hoy, pues habla de la proliferación de células, tanto del cerebro como de la médula espinal. Hay varios tipos. Hablamos, por ejemplo, del glioma, glioblastoma, y pues así epidemioma, meningiomas, neuronomas, es decir, dependiendo de la parte del tejido, los adenomas hipofisiarios, bueno, así entre otras partes de nuestro cerebro, estamos hablando que cada uno de estos nombres representan tipos de células y regiones del cerebro que se ven afectadas. Y bueno, puesto que nuestro cerebro está completamente envuelto por el cráneo, que es un material completamente sólido, pues obviamente si hay un crecimiento y proliferación celular, pues esto va a producir una compresión de otras células y eso es lo que, bueno, va a generar efectos secundarios muchas ocasiones muy graves. En otras partes de nuestro cuerpo, cuando hay tumoraciones, pues la distancia de nuestro cuerpo puede extenderse, pero en el caso del cerebro no. Para hablar de los conflictos, es muy importante comprender lo siguiente.
Para nosotros, en bioreprogramación y biodescodificación, el cerebro, la parte de la cabeza, está hablando de la cabeza de clan, de la dirección. ¿Quién es la cabeza de una familia? El padre. ¿Cuál es la cabeza de una institución? El director. Es decir, siempre habla de la figura de autoridad, habla de la parte intelectual. Recuerden que como arquetipo nuestro papá es la mente y nuestra mamá son las emociones. Entonces, cuando tenemos cualquier conflicto en la cabeza, como si sea golpearse, los niños que se golpean mucho la cabeza, como si sea un accidente, todo lo que tenga que ver con cabeza está hablando de un conflicto con los límites, con el padre, con el vínculo con el padre. Ahora sí, hablando de los conflictos, de los tumores en el cerebro, en términos generales, sí tenemos que decirte que habla de una desvalorización muy grande, con una pérdida completa de la nobleza y el vínculo con la relación con el padre. Es decir, vamos a hablar de estas palabras que retumban en nuestra cabeza: incapaz, estúpido, idiota, inservible, no sirves, no te quiero ver. Entonces, entra un estrés muy grande a través de esta desvalorización en la que hay que ser más eficaz o más competente intelectualmente para encontrar más soluciones. Esta necesidad pues de no caer en esa ser inservible a nivel intelectual. Cuando hay tumores en las células gliales, que es el glioma, así se llaman las células de nuestro cerebro, glia, y bueno, nos está hablando de un estrés muy fuerte, quizá trauma, un estrés muy fuerte respecto a tener que ser mucho más inteligente, más hábil, menos tonto. Es que si hubiera razonado mejor, es que si hubiera tomado una decisión más inteligente. Esta persona se recrimina sumamente por los resultados y es un estrés muy fuerte, repetimos. De esta manera es importante pues que reafirmemos que todo lo que le sucede a nuestra cabeza, tanto interna como externamente, nos habla de esta desvalorización hacia lo intelectual. De hecho, podemos decir al principio parte migrañosa, estas personas que padecen mucho de migrañas, mucho en el caso de las mujeres, en su mayoría, es una desvalorización intelectual, es una necesidad de controlar cada cosa, precisamente porque el vínculo con el padre se ve afectado. Y bueno, pues cumpliendo así con el pedido de nuestros seguidores, les mando un abrazo grande, esperamos sus comentarios y nos vemos mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.